Y en los especiales de ProNoticias, ahora vamos a conversar con Sandra Noguera. Ella es gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Sandra, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por el contacto de siempre. Bueno, Saludos a todos, en especial al equipo de producción y a la gente que está en su casa. gracias, Sandra. Bueno, queríamos conversar con usted sobre la situación general de las empresas procesadoras de cereales y también de oleaginosas en esto que tiene que ver con la pandemia. Recordemos una primera etapa de cuarentena general y total, luego una etapa de cuarentena inteligente. ¿Cómo afectó el trabajo de las empresas procesadoras esta situación? Bueno, quiero recordar que las industrias asociadas a Capro, por ser un sector destinado a proveer alimentos y energía, nunca pararon porque estuvieron dentro de las excepciones al decreto que establecía el distanciamiento social y la cuarentena. Lo que tuvieron que hacer estas industrias es adoptar los protocolos del Ministerio de Salud, por ende ajustar los protocolos ya existentes de seguridad para darle mayor seguridad y bienestar a todos los proveedores y a los empleados que están en las industrias. Lo que tiene que ver con Y podemos comercialización, decir, sí, lo que tiene que ver, Sandra, con comercialización, ¿se vio afectado o no? bueno, en parte también se vio afectado porque se tuvo que disminuir el ritmo de procesamiento, pero son otros los factores que también influyeron negativamente a una disminución del procesamiento. Entre ellos está justamente la cosecha tardía y también la baja navegabilidad de los ríos, ¿verdad? Las condiciones no fueron las ideales y tuvimos que disminuir, por ejemplo, la carga en las barcazas para que no se dificulte la navegación. Y en otros casos fue un paro total, ¿verdad? Mayormente estas dificultades se dieron por lo que mencionaba, que tiene que ver con el bajo nivel del río, pero no hubo problemas para tener, en este caso, los productos para procesar. Eso de ninguna manera se vio afectado. Todo se cumplió en tiempo y forma para el trabajo en todas las industrias. Sí, no hubo un desabastecimiento de materias primas, justamente también porque el transporte estaba dentro de las excepciones al decreto, ¿verdad? Entonces, al tener la posibilidad de que la materia prima llegue a las industrias, no hubo un inconveniente. En términos generales, ¿qué análisis se puede hacer desde que comenzaron a trabajar las procesadoras de granos en nuestro país? ¿Qué tiempo lleva esta tarea para que nuestros televidentes puedan recordar también? Y en términos generales, ¿cómo es el trabajo año a año? ¿Fue en crecimiento? ¿Está estancado? ¿Tienen algunos problemas relacionados a otras cosas que afectan también a la industria, Sandra? Bueno, básicamente en el 2013 se dio un salto importante en el nivel de procesamiento, ya que se hicieron inversiones muy grandes en ese año para la construcción de nuevas industrias y para la adecuación de algunas ya existentes. Con eso se dio un salto de procesamiento de 1.500.000 toneladas a 4.500.000 toneladas, que representa más o menos el 50% de la cosecha. Entonces, con eso, como te dije, mejoró la posibilidad de Paraguay de aprovechar en mayor medida sus materias primas, pero justamente lo que nosotros tuvimos, el sector agroindustrial,
fue una política de parte del gobierno desfavorable para el desarrollo agroindustrial. ¿Y por qué te digo esto? Porque no tuvimos certeza jurídica, no tuvimos reglas claras y de hecho eso llevó a que nosotros tengamos que presentar acciones de inconstitucionalidad que en su momento la ganamos, ¿verdad? Ujú. Es muy conocido nuestro caso porque en el 2013, existiendo una ley que en ese momento promulgan una ley en la que se establece que iban a devolver el 100% del IVA cuando se exporten los productos industrializados, eso nunca se cumplió, porque después salió otro decreto que limitó eso al 50%. Y ahora con la reforma tributaria del año pasado, la posibilidad de evolución es del 0%. Entonces, si me decís que factores en cierta medida limitan que se hagan más inversiones en este sector, es justamente la falta de reglas claras para nuestro sector. La previsibilidad en materia jurídica, entonces, ¿consideran ustedes que es un factor que está frenando el posible incremento de inversiones en este sector industrial dentro del país? No solo de capital nacional, sino también de capital extranjero, Sandra. Es justamente eso. Si uno no tiene reglas claras, un clima de negocios ideal, no va a invertir su dinero en ninguna parte del mundo. En relación a este punto también, las industrias ya instaladas, ¿están operando actualmente a toda su capacidad o esto todavía no llega al 100% por esta situación o por otros factores que se puedan dar año a año? Por todos los factores que te mencioné anteriormente, las malas condiciones de los ríos, la cosecha tardía, actualmente la utilización de la capacidad instalada es del 68%. Si comparamos con el año pasado, hasta el mes de mayo, la utilización fue del 75%. Es decir, que todavía tenemos espacio para poder utilizar esta capacidad existente. Y desde la Capro, Sandra, también siempre mencionan la importancia del valor agregado que da la industrialización de un producto que está teniendo mucha aceptación a nivel mundial, como son los granos que produce Paraguay. Sí, nosotros consideramos justamente que esta pandemia lo que nos dejó, si vamos a hablar, si podemos sacar algo positivo, porque en realidad nada puede ser positivo en un contexto así, es que el cierre de fronteras demostró que las agroindustrias tienen la capacidad de proveer aceites de la misma calidad que el mundo requiere. Y con el cierre de fronteras lo que se dio es que la disminución del contrabando demostró que nosotros podemos satisfacer la demanda interna que justamente requería de mayores alimentos aquí. Y por eso nosotros instamos a las autoridades que no bajen los brazos en el caso que se vuelvan a abrir, o sea, en el momento que se abran las fronteras nuevamente, que la lucha continúe, porque las industrias necesitan competir en igualdad de condiciones. Te cuento que los productos de contrabando en Paraguay se venden a menos del costo de producción, por ende es imposible competir con ese tipo de productos. Sí. Además del daño que le puede causar a la población, ¿verdad?
Precisamente, mencionando y detallando los problemas que tiene el sector y también, por supuesto, la importancia de la inversión, como mencionaba a lo largo de la charla, ¿siempre hay un canal de diálogo abierto con las autoridades nacionales? Sí, por suerte existe ese canal, nos están escuchando. Tuvimos varias reuniones con Emilio Fuster, director de aduanas, incluso ahora con el viceministro de Tributación, Óscar Orué. Nos están escuchando y nos están dando el espacio como para que nosotros les comentemos cuáles son los problemas y mayores desafíos con los que tenemos que lidiar y ayudemos a construir políticas públicas que realmente favorezcan el desarrollo de este sector en beneficio de todo el país. Y precisamente las experiencias que ustedes puedan compartir puede formar parte de las estrategias dentro de las políticas de gobierno, Sandra. Sí, eso es justamente el trabajo de CAPRO, ¿verdad? Tratar de trabajar en conjunto con el gobierno en el diseño de políticas públicas que fomenten la industrialización, por ende, mayor fuentes de trabajo de calidad y formales, que es lo que más necesita en este momento el país. Sandra, agradecemos mucho el tiempo del que dispuso para conversar con nosotros y poder detallarnos la tarea que llevan adelante desde CAPRO y cuáles fueron las dificultades que se presentaron en este tiempo de pandemia. Muchas gracias. Al contrario, la agradecida soy yo por el espacio y por que ustedes tengan interés en nuestro sector. Conversábamos así con Sandra Noguera, gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales CAPRO. Y continuamos en los especiales de ProNoticias esta noche hablando de producción agrícola y también seguimos con el análisis. Ahora es el turno de Peter Plunkett, él es trader de Agricom Commodities. Peter, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, queríamos conversar contigo, Peter, sobre este primer semestre bastante atípico a nivel mundial. Estamos en medio de una pandemia por un virus y queríamos saber si podrías hacernos un resumen y un análisis de cómo se comportó el mercado internacional de commodities agrícolas en estos primeros 6 meses. Genial, Omar, te comento. Bueno, realmente un año muy atípico, bastante diferente a años anteriores. Arrancamos con la pandemia en marzo. De hecho, ya estábamos teniendo algunas complicaciones en formación de precio, digamos, en los primeros 3 meses del año, debido a la excelente producción mundial, hablando específicamente de soja. Hasta te comento, nosotros cerramos el año 2019 con una soja en Chicago de $9.80 el bushel, considerando el premio en Asunción, nos estaba liquidando una soja en Asunción de $335, y luego obviamente con las proyecciones para la siguiente campaña, área de siembra, Brasil que está teniendo un aumento en el área de siembra muy importante, para que tengan idea, hay una estimativa de producción para Brasil, ya es 131 millones de toneladas, eso serían 7 millones de toneladas más que la campaña anterior de 124. Argentina estaría mejorando también alrededor de 3 millones y medio de toneladas. Nosotros en Paraguay seguimos ahí entre 10 millones y medio, 11 millones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tuvimos un stock inicial, un sobrante de la campaña anterior de
del mundo de alrededor de 99 millones de toneladas, son casi 100 millones de toneladas, y si eso obviamente le sumamos a lo que sería la campaña actual, la producción actual, genera un volumen muy elevado de producción y eso podría cargar stocks elevados más adelante. Obviamente, como nosotros sabemos, a mayor oferta presiona los precios, ¿no? Entonces, como te decía, nosotros terminamos con una soja en Chicago de 9.80 y ya empezamos a tener presión en el primer trimestre del año debido a esos fundamentos negativos, digamos, para los precios, ¿no? Luego en marzo se nos vino la pandemia, ¿no? Del COVID-19 y las cosas se complicaron aún más. Para que tengan idea, Omar, una de las principales razones de la complicación para la formación de precios de commodities en relación al COVID, obviamente, viene de la mano de lo que sería, obviamente, una recesión económica global. O sea, si nosotros vemos los números del Banco Mundial, el Banco Mundial hoy estima que la pandemia podría afectar el crecimiento económico global en hasta una caída de 6%. Eso sería prácticamente el doble de lo que fue la última crisis económica que tuvimos, que fue la crisis hipotecaria del 2008 en Estados Unidos, que hizo con que la economía norteamericana se reduzca alrededor del 100%. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el empleo mundial y cómo afecta obviamente al consumo y al mercado de commodities? Para que veamos hoy, en pleno año 2020, en plena pandemia, nos estima que el desempleo mundial podría llegar a ser el mismo que tuvimos en 1965. O sea, estamos volviendo 55 años en lo que sería el número de desempleo. Y obviamente la gente se preocupa por los ingresos y consume menos. Debido a esa razón, ya proyectando también un menor consumo, de cierta manera, hasta en proteínas animales, los márgenes de molienda también perdieron mucha fuerza en lo que fue el primer semestre del año. Entonces, nosotros teníamos, por ejemplo, en el primer semestre del año, los primeros meses, digamos, mejor dicho, el 2020, llegamos a tener márgenes de molienda de 110 centavos por bushel, y hoy esos márgenes están cerca de 80. Si nosotros hablamos en dólares por tonelada, estamos hablando alrededor de unos $10 por tonelada. Eso debido a que, obviamente, como nosotros sabemos, el principal propósito de la producción de soja mundial es la molienda, la producción de aceite de harina, y eso obviamente se consume en alimentos. Entonces, como se estaba viendo, de hecho, una menor demanda general, acordémonos que Estados Unidos, su principal propósito en la molienda de soja es la formulación de balanceado para vacunos, porque no son como en Sudamérica, que nosotros engordamos nuestros animales, la gran mayoría a pasto, ellos son todo a confinamiento. Se vio también comprometido el problema de que el COVID llegó a los meat packers, como dicen en Estados Unidos, que son los que empacan la carne, las cámaras, los frigoríficos que cortan y empacan, y obviamente eso también estaba generando un problema de producción, estaba generando un problema de oferta de carne, ¿no? Y a la vez estaba afectando los márgenes de molienda. Entonces, a menor precio de los subproductos, la harina y el aceite, perdón, obviamente que la soja también tuvo una tendencia a perder valor. Lo que nos ayudó mucho acá en Paraguay, justamente, y que ya lo sabemos, es que Brasil, que ganó muchísimo protagonismo en la exportación a China, acuérdense que China se lleva casi el 70% del trade flow mundial de soja, que obviamente con toda la demanda básicamente orientada a Brasil, y aparte la tasa cambiaria de Brasil, que nosotros sabemos que el dólar contra el real llegó a 5.97, hoy está alrededor de 5.34, sigue favoreciendo mucho a la exportación de la soja brasilera. Entonces, Brasil creció mucho en exportaciones. Hoy Brasil, obviamente con la semejante producción que tiene, está exportando alrededor de 85 millones de toneladas contra las 55 de Estados Unidos. Entonces, a raíz de todo eso también, más presión para la bolsa de Chicago. Lo que vino bien, obviamente, que con todas estas exportaciones orientadas a China de Brasil que tiene una industria que mueve alrededor de 45 millones de toneladas, la industria se vio obligada a competir con los precios de exportación, y eso elevó también mucho las bases internas, tanto como las bases FOB, y eso obviamente orienta algo de demanda para Paraguay. Entonces hoy nosotros tenemos bastante demanda
de industria de molienda en Ponta Grossa, por ejemplo, que es un destino típico de la soja paraguaya. Y nosotros podríamos llegar a un número récord este año de exportaciones a Brasil. Incluso se hablaría de que estaríamos entre 600.000, 700.000 toneladas, quién sabe, y algunos analistas hasta hablan de 1 millón de toneladas de la producción que nosotros tenemos hoy proyectada, 10,5 millones de toneladas. Entonces, a nosotros nos favorece eso, a Paraguay le vino bien si nosotros analizamos precio en promedio con toda la debacle que nosotros tuvimos en la Bolsa de Chicago, como te comentaba recién, Omar. Las bases de Brasil favorecieron, hicieron que las bases se impulsen mucho en Paraguay. Nosotros empezamos la campaña, para que tengan idea, con bases FAS Asunción, FAS los puertos de Asunción, de 25 abajo la cotización mayo de Chicago, y hoy estamos hablando de 5 a 10 arriba. O sea, estamos teniendo una diferencia de 30 a 35 dólares en bases a favor del precio, compensando lo que perdió Chicago. Así como te decía que Chicago terminamos el 2019 en 9.80, tuvimos un piso con la pandemia, en plena pandemia, de 8.40, y ahora se está recuperando bien, estamos volviendo, estamos ahí en 8.80, 8.90, y si hacemos toda la conversión, la formación de precios FAS Asunción, estamos básicamente a los mismos niveles que a principio de año. O sea, estamos realmente teniendo poco impacto en ese sentido. Otro factor interesante también, que está repuntando la demanda. La demanda. Por ejemplo, Omar, te comento que nosotros para la presente campaña 2021 se está estimando alrededor de 35 millones de toneladas más de producción que la campaña anterior, ¿verdad? Un crecimiento muy importante. Se está viendo 15 millones más de toneladas de producción para Estados Unidos, que podría llegar a 112 millones de toneladas. Brasil, ya te comenté, son 7 millones más, y Argentina 3,5 millones más. Paraguay, como ya sabemos, seguimos en 10,5 millones. Acá en Paraguay, 90% de nuestra campaña ya fue comercializada. El precio se mantiene acá, como te dije. Entonces, estamos teniendo una producción muy importante, pero un numerito que es muy importante para que vean es la demanda. Estamos hablando de producción. ¿Qué pasa con la demanda de soja? Creció año a año 2%. 2% creció. Con todo este crecimiento que nosotros estamos hablando en la producción de alrededor de 35 millones de toneladas, la proyección del stock de arrastre, que sería el stock de arrastre a final de año mundial, cae a 96 millones de toneladas, contra 99 de la campaña anterior. O sea, tenemos 35 millones de toneladas más de producción. Sin embargo, los stocks, en vez de aumentar, bajan. Y eso también está siendo un factor bastante monitoreado en el mercado hoy, ¿verdad? Porque se siente que la demanda se está llevando toda la producción, y eso no está generando un aumento muy grande en los stocks a pesar de la pandemia, y le está dando un soporte a los precios. Por eso nosotros ya estamos viendo esta corrección en los últimos 30 días de alrededor de 50 centavos por bushel, que son unos 20 dólares por tonelada en la bolsa de Chicago. Peter, las previsiones entonces podrían ser positivas. Si bien mencionaste varios factores que influyen en toda la movilidad de precios en el mercado de Chicago, ¿las previsiones pueden ser positivas para esta segunda etapa del año? Sí, tal cual. Arrancamos bien, terminamos el primer semestre, hay bastante optimismo. Si nosotros vemos, justamente estaba leyendo recién nomás el comportamiento de las bolsas accionarias, los equity markets, es impresionante. El Dow Jones, a pesar de toda la pandemia y todos los problemas económicos que está teniendo el mundo, el Dow Jones tuvo el mejor trimestre de 1998. El primer semestre el mejor de 1987, creo que se recuperó como 18% de las mínimas. El S&P 500 terminó 20% arriba, el Nasdaq más de 30%, que es todo tecnología. Entonces, eso le está dando mucho entusiasmo, obviamente, al inversor y también al consumidor, porque obviamente los índices accionarios son como termómetros de la economía, ¿no? Entonces, también la relación, Omar, porque acá voy un poquito también a la parte macro, a la parte un poquito más macroeconómica de los commodities, no hablando de los microfundamentos como hablábamos recién de la soja. Sí. La relación del
de la cotización de las acciones contra el precio de los commodities dejó los commodities muy baratos a estos niveles. Entonces, obviamente, tanto los fondos de inversiones como pequeños inversionistas ya ven los commodities como atractivos a estos valores, ¿no? Más aún si están teniendo demanda, ¿no? Porque hay algunos commodities que a lo mejor van acumulando mayores stocks. Por ejemplo, en el caso del trigo, el trigo aumentó mucho la producción mundial, los stocks se fueron construyendo de una manera muy fuerte y hoy el trigo llegó a trabajar, el trigo Chicago llegó a 4.75 por bushel, que es una cotización extremadamente barata. Pero en el caso de la soja, como te decía, está teniendo demanda. Obviamente que la paliza que ligaron los mercados durante marzo, debido a la pandemia, eran por proyecciones de que la demanda iba a ser inexistente, iban a haber problemas logísticos, hubieron. Acá en Paraguay, por ejemplo, un problema que no comento ahora, te comento rapidito, Omar. Nosotros sabemos que obviamente la bajante del río Paraná no permitió la navegabilidad y eso que pasó, toda la producción de la región sur tuvo que ser embarcada por el río Paraguay. Entonces, hubo un contraflete inmenso, un contratiempo, porque toda la producción que se tenía que cargar en los puertos del sur vinieron por Cañimeras Asunción. Obviamente, la logística de los puertos está calculada y limitada a la producción de lo que sería centro Canindeyú, al norte, Alto Paraná, etcétera, y obviamente que eso también nos generó un problema acá. Está el tema del petróleo, que nosotros sabemos, ¿no? Que vimos la cotización del contrato mayo, que llegó a niveles de menos 40, pero bueno, de ahí el mercado se recuperó. Pero si vamos a hablar de petróleo, por ejemplo, Omar, hoy se estima que en lo que va del año, el primer semestre, el volumen de petróleo que está cargado sobre tanqueros en el mar se multiplicó por 6 en este semestre, ¿verdad? Entonces eso también muestra cómo hay una falta de demanda para vehículos de todo tipo, ¿no? Entonces eso también está generando algo de presión en el petróleo, que también va vinculado al agro, porque nosotros sabemos que el alcohol, el etanol de molienda de maíz, obviamente los márgenes utilizados tienen un vínculo, tienen una correlación directa con el petróleo, y la misma cosa ocurre con el aceite de soja, también que va para biodiesel, ¿no? Entonces siempre que el petróleo va a tener una correlación y va a pesar de esa manera en los márgenes y llega indirectamente al agro, ¿no? Ahora, como se está viendo mucha demanda y nosotros ya estamos viendo esta recuperación, dependemos también mucho ahora de qué va a pasar en Estados Unidos. Estados Unidos acaba de sembrar toda su soja, las condiciones están siendo muy buenas, como es un área muy grande, porque sabemos, produce 12 veces la producción, 12 años de producción de Paraguay, Estados Unidos, y el área es muy grande, obviamente siempre van a haber irregularidades climáticas. Hoy si nosotros miramos el mapa del Medio Oeste y los 18 principales estados que producen soja y maíz en Estados Unidos, vemos que hay algunas manchitas secas, hay un estrés hídrico ahora, hay temperaturas elevadas. Sin embargo, los norteamericanos aún no hablan sobre una merma de producción. Y también te comento que los pronósticos extendidos para Estados Unidos están mostrando buenas lluvias, buenas precipitaciones que estarían aliviando eso. Dependemos mucho también de qué va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Porque no nos olvidemos, número uno, que la bolsa de Chicago está allá y la bolsa tiene siempre la tendencia a pricear, como se dice, primero la producción norteamericana, después el resto del mundo. Y como ya venimos de una buena producción brasilera y una buena producción argentina, está todo bien en el hemisferio sur y ahora si se pone bien la cosa en el hemisferio norte, eso podría volver a pesar en el precio de los commodities. De hecho, hasta te comento que en los últimos días que el mercado avanzó mucho en la bolsa de Chicago, tuvimos muchas fijaciones de precio porque obviamente los productores en Paraguay están aprovechando los avances de mercado para ir fijando mercadería, ¿no? Ya posiblemente está esperando que el mercado no avance más. Y como dependemos del clima, se pone un poquito más difícil tener una lectura clara de mercado. Lo que sí te puedo decir es, por el lado de la demanda, como te decía anteriormente, venimos muy bien porque la demanda se está llevando toda la oferta, por más que sea inmensa, ¿no? Sin embargo, dependemos de algunos factores como clima y también esta tensión geopolítica que tenemos entre Estados Unidos y China, aparte del virus, que bueno, fue la famosa firma de la fase 1 del acuerdo de Estados Unidos-China, y donde China tiene que comprometerse y tiene que llevar un volumen bastante grande de productos agrícolas de Estados Unidos. Peter,
Completísimo el informe y el análisis, como siempre. Agradecemos tu tiempo, tu disposición para conversar con nosotros. Por favor, Omar, a la orden, el gusto fue mío, nos vemos pronto. Peter Plunkett con nosotros haciendo un análisis del comportamiento general del mercado de commodities agrícolas en este tiempo de pandemia, los primeros 6 meses y algunas proyecciones y previsiones que él ya analiza también para este segundo semestre del año. Peter Plunkett, trader de Agricom, en el análisis de los especiales de ProNoticias.